De acuerdo al diccionario que uno busca, no hay mucha descripción. Dice reconciliar, es resultado de reconciliar o reconciliarse. En la vida de los seres humanos se ha visto la reconciliación como, por ejemplo, cuando en una pareja se rompe la confianza, cuando se comete la infidelidad, cuando las palabras son torturantes, cuando los brazos ya no se emplean para abrazar a la otra o al otro, sino para golpear, cuando las frases amorosas son cambiadas por el maltrato verbal y humillante. Cuando estas situaciones suceden hay dos caminos: olvidar y alejarse de aquel o de aquella que causa ese dolor, o como sucede en la mayoría de las veces, no por generosidad, sino por miedo a la soledad, por apego o por no ser capaz de seguir solo o sola el camino, sucede entonces el perdón, y el resultado de ese perdón es lo que se llama la reconciliación. Esa reconciliación significa volver a abrazar ese cuerpo, volver a anudar esos brazos y volver a convivir con aquel o aquella que otrora nos causó un dolor terrible o una afrenta humillante. Esa es la reconciliación llamada entre las parejas. Pero ¿y la reconciliación entre hermanos, entre amigos, entre vecinos? ¿Cuál es? Es la que también busca olvidar el dolor interno por la actitud del otro o de la otra, por el insulto infame y muchas veces por la agresión física. Esa reconciliación, aunque difícil, dolorosa de aceptar, también se puede dar. Pero ¿y la reconciliación que requerimos para resolver este conflicto político y armado que hemos vivido durante más de 50 años? Es un conflicto interno que no se limita a herirte a ti con insultos o blasfemias o con golpes físicos, no. Es el secuestro o el asesinato o la desaparición, que te robe ese ser querido, unas veces por un tiempo, pero la mayoría de las veces te quite ese ser querido eternamente, por un tiempo tan eterno que se pierde la cuenta al existir la muerte. Hoy que buscamos la paz, la anhelamos y se negoció en La Habana, en los clubes, en las reuniones, en las tertulias, en las cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos, con los paramilitares y sanguinarios asesinos que han derramado la sangre de tantos compatriotas, hombres y mujeres comprometidos con la búsqueda de una mejor patria, por una justicia social y por un futuro prometedor y humano para toda nuestra descendencia. También con ellos es factible hablar de reconciliación. Para mí la reconciliación es algo muy personal. Va desde mí, primero ser yo la que me reconcilio conmigo misma, porque si yo no estoy reconciliada conmigo misma, siento rabia, siento todo, pues ¿qué puedo reconciliar con otro? ¿Cierto? Pero la reconciliación depende de cómo es la forma de reconciliación, porque si yo, por ejemplo, pongamos, tengo el problema de mi mamá y mi hermano que están desaparecidos y que ya van a ser 19 años. Con la reconciliación, que yo sepa que quiénes fueron, pues no sé. Sinceramente no sé si llegaría a reconciliarme. Sé que para eso tiene que haber un diálogo. La reconciliación es un diálogo. Entonces, me queda como igual como ellos, en la impunidad, porque sinceramente no sé, ahí no sé. La reconciliación es tan importante, porque si en esta actualidad, como está pues el mundo, el género humano, porque el mundo es el mismo, es el terreno, el mundo es el mismo, si hubiera una verdadera reconciliación en el mundo, no estaría tanta violencia, si de verdad tuviéramos una sincera reconciliación. Es muy importante la reconciliación, para estar uno mismo en paz consigo mismo y estar tranquilo, no estar con esa zozobra, ese odio me está condenando, no, es que yo no, para estar uno tranquilo, sí, la reconciliación es importante. Yo creo que esa parte más que todo, la que nos causó daño, es la que debe más que todo buscar a las víctimas, o sea, las víctimas. ¿Por qué? Porque un 95% le corresponde a los victimarios. Pedir disculpas, buscar a las víctimas, porque si ya las víctimas es más duro las víctimas buscar a los victimarios, más bien los victimarios cogen a las víctimas para hacer esa
Para mí la danza contemporánea sí puede tener una carga más posible de reconciliación porque reflexiona sobre el cuerpo. Te invita a reflexionar sobre tu propio cuerpo. Entonces ahí lo primero es que te reconcilias con tu propio cuerpo. Aprendes a entenderlo, a escucharlo, a aceptarlo como es. Y eso ya es un rompimiento importante en una sociedad de medios de comunicación, en una sociedad cuyos mandatos son hacer un cuerpo como un cuerpo ideal, que es imposible. O sea, mira la cantidad de mujeres y ahora de hombres que no están reconciliados con su cuerpo porque se supone que tienen que llegar a un estándar físico, además que es absurdo, doloroso. Y una de las cosas que signan el cuerpo humano es la diferencia entre cuerpos. Entonces la danza contemporánea para mí, que debería ser practicada por todo el mundo, no necesariamente para ser bailarines profesionales, eso es otro asunto, pero sí para tener una práctica física, corporal, donde te invite a mirarte hacia adentro y hacia afuera y reconciliarte con tu propio cuerpo. Y si te reconcilias con tu propio cuerpo, te vas a reconciliar con el cuerpo de los otros. Es el reencuentro como ciudadanos diferentes, es podernos mover a partir de que somos diferentes, sin necesidad de agredirnos, sin utilizar epítetos o frases estigmatizadoras. Con la memoria pues ha sido un poco difícil, porque es difícil olvidar cosas que fueron tan duras, son difíciles olvidarlas. Se olvidan muy fácil cuando hay una verdad o hay un perdón, pero en el caso mío no ha habido ni verdad, ni ha habido reconciliación, ni ha habido perdón, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos. Nos quitaron el ser más adorado que tuvimos nosotros en la vida porque mi padre ya no tiene reversa lo que pasó con él. Mi padre era un hombre muy alegre, un hombre trabajador, un campesino, tenía 57 años, quedó viudo muy joven y la situación para él, pero nosotros éramos 4 hijos y lo llenó todo. Más sin embargo, de los 4 hijos éramos 5 hermanos. De los 5 hermanos no quedé sin yo. Y la tristeza y el dolor que más siento es que esos hermanos, el último se me murió apenas hace 4 años, aquí está enterrado. Y se murió esperando una verdad y una justicia que nunca llegó. La memoria digo yo que es lo mejor que el ser humano puede tener. Porque yo digo que ahí está la misma vida. La memoria nos sirve para evaluar, seguir adelante, reconstruir, tener esperanza, porque con la memoria uno puede ayudar, crear, no repetir. Entonces yo digo que la memoria es como paisajes nuevos que se forman. Es muy linda la memoria. La palabra reconciliación para mí es lo que hace que estoy acá en la ciudad, de a donde vengo. Hacía 16 años no iba a ese territorio. Este año me dio por ir. Eso para mí es como reconciliarme nuevamente con ese territorio que tenía un pasado muy oscuro para mí. Eso es ya perdonar, sentirme yo sana, saber de que yo iba pasando por esa X carretera y acordarme de tantas cosas. Para mí eso es reconciliarme, tanto con las personas de ahí que quizás tengan o no tengan culpa de lo que pasa, pero para mí eso es reconciliación. El hecho de que yo pueda regresar, que pueda ya estar como en paz conmigo misma y con el hermano, eso es para mí reconciliación. Antes de ingresar a este colectivo desde adentro, hubo otro colectivo que llamó Anima Paz. Yo entré al grupo Anima Paz, venía desplazado de Puerto Valdivia. La hermana mía fue la que me ingresó a este colectivo de Anima Paz. Como yo venía estresado pues por el desplazamiento, no sabía ni siquiera no tenía idea cuál era el motivo por qué me han hecho desplazar. Entonces llegué acá a Medellín y la hermana, viéndome estresado, me convidó para acá. Entonces empecé a trabajar con Anima Paz
y ella me dijo que viniera para que, pues como para que me desaburriera. Entré aquí a la Casa de la Memoria como a tratar de desaburrirme, de hacer más liviana un poquito la situación que estaba viviendo. Los profesores que tenemos aquí que nos están preparando en el colectivo por medio del teatro nos han enseñado de que hay que reconciliarnos, o sea, siempre se enfoca en eso, en la reconciliación. Entonces, por eso para mí siempre ha alivianado mucho ese. Nos expresamos vocalmente y con el cuerpo también. Era como tratar de construir, o sea, como de hacer una forma de teatro como para tratar de reconciliarnos. El proceso creativo de cada mural que se desarrolla aquí en el territorio, lo que procuramos es que sea un asunto conversado y discutido con las mismas personas de acá del barrio, pues ya que son las primeras que se van a ver impactadas por las obras que se hacen acá, y que también buscamos que las obras trasciendan un asunto meramente estético o inclusive paisajístico, y que devele un trasfondo mucho más profundo en cuanto a las experiencias de acá la comunidad, a los elementos de identidad, de memoria y de luchas y reivindicaciones comunitarias que se desarrollan aquí. Porque hoy siento tu dolor en mi persona, asimismo tú y otras han sentido el mío. De corazón, en el nombre de las víctimas, por matanza, torturas, secuestro, violaciones, amenazas, minas antipersonas, reclutamientos y desaparición forzada, hay que perseguir la verdad, el nombre del poema. Gracias. ¿Qué se sentirá el día que alguien nos confiese de frente: yo maté a su esposo, a su hijo, a su hija, a su hermano, yo desaparecí a su familiar, yo abusé de su hija, etcétera, etcétera? ¿Seremos capaces de mirarlo a los ojos sin sentir el deseo inefable de abofetearlo, de tomarlo por los brazos y elevarlo al universo, de pisotear ese cuerpo que nos arrebató con sus manos el cariño, el amor, la presencia física de nuestro ser querido? Casos se han visto, como dice el argot popular. Sí, lo hemos visto en TV cuando ese hombre apodado Martín Sombra le extendía la mano a una víctima mujer y le confesaba el horror que había cometido con su ser querido. Yo miré ese rostro de mujer sin parpadear. No podía entender cómo podía ella contener su dolor, cómo podía mirarlo de frente y cómo fue capaz de extender su mano para estrecharla de ese otro ser humano que le confesaba su delito. He pensado muchas veces que en mi caso, quien asesinó a mi esposo en su oficina de diputado de la Asamblea Departamental, con precisión y alevosía, disparándole más de 12 tiros de su ametralladora, que si lo tuviera al frente, ¿podría yo perdonar y reconciliarme con él? ¿Sería posible hacer a un lado mi dolor y extender mi mano para estrechar esa mano manchada de sangre de mi ser querido, sabiendo que dejó huérfanas a mis 2 hijas del amor de su padre, que nos dejó solas a la suerte que yo pudiera labrar para ellas y para mí? Pero, ¿y si tengo la oportunidad, como lo estamos exigiendo, al clamar por verdad, justicia y reparación, de que algún día esos secretos diabólicos del Estado nos mostrara en grandes letras y en titulares periodísticos los nombres de los, entre comillas, poderosos, los nombres de los verdaderos asesinos, los nombres de los autores intelectuales que son los que nunca nos dirán fácilmente cuál sería mi actitud? La reconciliación es muy importante porque después de todo lo que se ha avanzado con el proyecto de paz, que es muy importante, realmente, fíjese, yo hace 10 años, 11 años estaba secuestrada. ¿Usted cree que yo me imaginaba 11 años después estar compartiendo una mesa con diversos actores del conflicto? Nunca me lo imaginé. Y bueno, yo creo que es una bendición realmente ver que ellos ya no están ni alzados en armas, ni tampoco tienen un fusil al hombro.
Yo creo que eso es importante rescatarlo y también que tienen el interés de trabajar y de gestionar, como ellos mismos lo dicen, la verdad y dar respuesta a tantas personas que les causaron tanto daño. Entonces, pues yo creo que la reconciliación es eso, es encontrar espacios para que unos y otros nos podamos encontrar y a partir de todos los colombianos, pues seguir construyendo ciudadanía, seguir entendiendo el valor de la memoria. ¿Para quién? Para las futuras generaciones. Sin duda, entender y digerir lo que ha pasado no es fácil, pero a través de estos espacios, pues yo creo que estamos poniendo un granito de arena para la reconciliación del país. El maestro alimentaba la esperanza de la vereda. Los maestros nos convertimos en la esperanza, en que sí hay otro día, porque si nosotros llegábamos, ellos se animaban otra vez así. Pero si el maestro dejaba de asistir a la escuela, la comunidad se desplazaba. Mi nombre es Gladys Piedrahita Martínez, víctima de desaparición forzada de mi hermana Beatriz Amparo Piedrahita. Pasó el tiempo, los meses, búsquela en anfiteatros, búsquela en las calles, búsquela en los hospitales, en las cárceles, por todas partes buscándola, nunca la encontré. Y yo sigo en estos espacios buscando cómo poder ayudar a la gente, que sin odios, que sin rencores, que de todas maneras, si nosotros no perdonamos, no vamos a tener paz. Que si yo fui capaz de arrebatarle, la guerra me arrebató a mí una hermana, yo le arrebaté esos 3 hijos que ella dejó a la guerra. Para mí hoy en día eso es como la satisfacción de un deber cumplido, porque yo siempre quise que mis niñas estuvieran bien, para el día que ella aparezca poderles entregar algo. Yo llevo 32 años haciendo danza y pues vengo de una escuela comunitaria. Una escuela comunitaria que lo que ha hecho toda su vida es hacer esos procesos de reconciliación, ya que está ubicada en uno de los barrios más vulnerables de Tumaco. Y como sabemos, en Tumaco hay mucha violencia, y de esa manera lo que hace es, nosotros decimos como que quitarle tiempo a la guerra. Sí, de cierta manera, como que esos 2 horas, 3 horas que los niños están bailando, se olvidan de esas otras cosas. Pero también ha pasado muchas veces que muchas de esas personas que están en esos grupos armados, sí, deciden no tocar al artista. De hecho, a veces dicen, no, baila danza. Y ya, desde ahí, entonces algunos de ellos han entrado a los grupos de danza. Han dejado de estar en los grupos armados por estar en grupos de danza. Y se encuentran con esas personas que fueron victimizadas, ¿sí? O ellos fueron víctimas de ellos, y en ese momento existe esa reconciliación. Por medio del arte se olvidan ese tipo de problemas. En el caso de nosotros, pues seguimos en un territorio donde las dinámicas de violencia y conflicto permanecen. Sí, entonces, más allá de pensar la reconciliación como un paso final, ¿cierto? Es un proceso. En esa medida, estos encuentros nos ayudan a resistir, a resignificar, a permanecer en el territorio, a conservar las construcciones y las memorias que tenemos, ¿cierto? Eso es el ejercicio fundamental en casos como el nuestro, sí, repito, no es la reconciliación como un punto final donde vamos a llegar y no hay nada más, sino por el contrario, parte del proceso que nos permite permanecer aquí en la historia, en este momento, en la memoria. Para mí reconciliación es pensar en sacar el dolor, sacar ese dolor que llevamos dentro y transformarlo en mucha valentía. Para mí el tema de la reconciliación es para valientes.
esos conflictos armados nos han hecho mucho daño. El que a veces dicen que qué horrible vivir en tal barrio, no es verdad, porque el barrio no hace daño, ni el lugar ni el espacio donde uno vive hace ningún daño. Los que nos hacemos daño es a nosotros mismos, los habitantes que habemos en el lugar, que por ejemplo no respetamos, no valoramos los espacios y no respetamos las demás personas y nos creemos dueños del mundo. Entonces no sabemos si no hacer daño y no nos miramos a sí mismos, que así como esas personas no quieren que nos hagan daño, porque también ellos deben de pensar que ellos también tienen una familia, de la cual si les hacen daño ellos se van a sentir muy mal, pero no entendemos y lo único que nos queremos es hacer daño, mucho daño. Entonces esos son puntos de los cuales uno, a veces uno piensa que es muy difícil reconciliar con esas personas, perdonar, pero que si nos proponemos, sí podemos perdonar. Para mí la reconciliación es algo muy personal, va desde mí. Primero ser yo la que me reconcilio conmigo misma, porque si yo no estoy reconciliada conmigo misma, siento rabia, siento todo, pues ¿qué puedo reconciliar con otro? ¿Cierto? Pero la reconciliación depende de cómo es la forma de reconciliación, porque si yo, por ejemplo, pongamos, tengo el problema. Por ejemplo, acá, hoy vine acá y me siento muy compleja, pues siempre por una parte, por lo que acá enterraron mis hijos, 2 hijos que me los mataron junticos. Y también tuve a mi mamá, al esposo, acá pues ha habido muchos recuerdos. A mí me preguntan, ¿usted qué dice? ¿Usted es capaz de perdonar? Pues uno, en este mundo, pues, no sé, hay que perdonar como se dice, pero es difícil. Es difícil porque dice que el que perdona y no olvida no está perdonando. Pero a mí me parece muy duro uno encontrarme, por ejemplo yo, los hijos son hijos y es una adoración, pues un amor sagrado. Y por ejemplo uno ir por un camino, gracias a Dios no me ha tocado, pero ir por un camino y encontrarse uno con la persona de que, ay, vea, este fue el que me mató a mis 2 hijos. Entonces, eso es duro, pero bueno, hay que llevar la vida con paciencia y con amor a Dios, no hay más que hacer. Yo creo que es muy importante uno no dejarse llevar por rencores, porque con rencores nada vamos a solucionar. Siempre debe de haber un diálogo, una tolerancia y ante todo una humildad para saber comprender a los demás. Y es que todos y todas sabemos que en todos los delitos de Estado la información ha quedado en los archivos secretos de los gobiernos y como ocurrió con el asesinato del gran líder Jorge Eliezer Gaitán, cuyos autores figuran en los archivos secretos de Estados Unidos y por lo cual se viene pidiendo el nombre o los nombres de los autores intelectuales en aquel entonces, los que además estarían tapados con tinta imborrable para que se protegieran los nombres de los verdaderos asesinos de nuestros seres queridos. Si el nombre o los nombres de esos, entre comillas, poderosos, yo los conociera, no sé si podría seguir viviendo con esa rabia de verlos como embajadores o como candidatos a la presidencia, o como directores de una industria poderosa, o como asesores de gobierno, o como senadores, etcétera, etcétera. No sé, repito, si mi corazón y mi mente de mujer, que ha sido capaz de engendrar la vida, de amar y proteger a los seres humanos y a los animales, no sé, repito, si sería capaz en un acto majestuoso y poderoso, alzar mi mano para estrechar la mano ensangrentada y putrefacta del victimario y de mirarlo a los ojos y decirle, yo te perdono. Si ese momento, si ese día, si esa circunstancia llegara, y mi corazón y mi mente tuvieran ese acto de perdonar, solo en ese momento doloroso podría decir que he aceptado como resultado de ese momento la reconciliación, lo cual no significa el olvido. Estoy segura
que los sentimientos que en mí despierta el hecho de pensar en la reconciliación son iguales o parecidos a los que sienten todas las víctimas en similar situación, indistintamente de su credo político, religioso, sea civil o sea uniformado. Por todo lo anterior, uno de los objetivos que siempre hemos pensado en la Casa de la Memoria es prepararnos psicológica y mentalmente para que el día que conozcamos los nombres de los verdaderos autores del genocidio, de todos nuestros seres queridos, si es que se da, seamos capaces de comprender la dimensión del acto llamado reconciliación, sin que el corazón se nos salga del pecho y el dolor nos ahorque inefablemente. Entonces, esta es una reflexión que yo hice como viuda del afecto de Gabriel Jaime Santamaría y de los afectos de todos mis compañeros asesinados por ser de la Unión Patriótica. Al sábado en la mañana había venido a misa en la mañana. Mi casa queda doblando en la esquina, una cuadra del parque. Cuando voy ahí en la esquina, a doblar la esquina, hay un tumulto de gente. Y hay una voz de un pelado que está llorando y renegando, que le duele mucho, ay, no sé cuánto. Yo me arrimo donde la señora y les digo yo, ¿qué pasó ahí? Ya no, un pelado que está ahí herido, hasta era un paráculo. Y yo, no, es un ser humano, qué pecado. Hice ladito, me entré y le digo, joven, si no reniega yo le puedo ayudar. Le di la mano, se paró, se apostó en mi hombro, se fue brincando, fuimos hasta la casa. Me dijo que tenía mucha hambre, que era que la fiscalía estaba y que si él no podía ir al hospital, que porque lo cogían, que se daban cuenta que él se dejaba coger, lo mataban. Bueno, todo el cuento que manejan los actores armados metiendo miedo. Y entonces llegamos a la casa, yo le arreglé un cafecito, lo senté ahí en la mesa. Saqué ropa para que cambiara porque estaba con una camiseta y una pantaloneta horrible y un pie, este pie donde había recibido el impacto. Como que le había hecho la curación, por la casa estaba muy hinchado y estaba muy sucio. Entonces llamé a una amiga, a una enfermera y le dije que bajara, que viniera para que hiciéramos una curación, que ella supiera que traía. El muchacho tenía fiebre y mucho dolor. Efectivamente, se viene, cuando ella llegó, ya el muchachito se había cambiado la camiseta, la pantaloneta, había comido alguna cosita. Yo tenía el agua lista, lo sentamos ahí en la zanjita, en el patio. Empezamos a cortarle la gasa, a lavarlo, a hacerle el aseo. Cuando ya termina, dice ella, pastora, ¿y para inyectarlo qué? Lo acostamos acá. Y yo, no, pues que entre esa pieza. Lo acostamos, le aplicó inyecciones. Peladito ya oyéndonos hablar ahí, estaban mis hijas, otro muchacho ahí. Cuando de pronto dice, ya me puedo parar. Entonces ella le dice, pues mire a ver si no se marea. Coloca las manos frente a su pecho y empieza a pararse. Cuando mira la pared, queda frente a la pared donde están las fotos de grado y fotos del niño y dice, uy, ¿qué hacen las fotos de ese man ahí que lo matamos antier? A uno le pasa un corrientazo inexplicable. Mis hijas salieron ahí mismo llorando de la pieza. No salió. El muchacho llorando, aterrorizado, me miraba. Yo le digo que la bendición más grande que he recibido en mi vida puede ser esa, porque tuve la oportunidad de acordarme de lo que le ha dicho a la Virgen en el cementerio. Uy, qué cuenta de cobro más cara. Fue lo que se me ocurrió. Respirar y decirle, sí, mijo, es que esta es su alcoba, esa es su cama, yo y su mamá. Me lo empezó a contar cómo me movían aquí, quién patrocinaba, ¿no? Lo que uno no quisiera haber sabido, porque la verdad, de nada sirve saber tanta maldad y tanta hipocresía. De nada sirve. Yo cogí el teléfono inalámbrico que todavía estaba en la mesa de cómputo del niño, en la habitación. Llegué y se lo pasé, le dije, hijo, en algún lugar del mundo hay una mamá que quiere saber de usted. Si le da pena decir qué hace, no diga, pero llámela. Le activé el teléfono, llámela, dígale que está vivo. Se quedó ahí, llorando y con el teléfono en la mano, temblor. Yo salí, lo dejé en la habitación y me fui al patio donde estaban las niñas. Mamá, y entonces, cobarde, lo vas a dejar ir, bla, 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 bla. No, yo lo mato. Dígame qué hay que hacer.
¿Cómo quieren que lo haga? Yo lo hago. Solo les pido una cosa. Cuando yo termine de hacerlo, Jorgito esté ahí sentado en esa mesa. Como a mí no me tienen que capturar ni venir a buscarme, no, que yo me voy a presentar. Cuando ustedes me vayan a visitar a la cárcel, van con Jorgito a visitarme, porque si no, ¿cuál es la lógica? De quitar una vida hoy del que te quitó ayer. Asesina hoy del asesino de ayer, pues yo no encuentro lógica, mis amores, pero solo digan. Ya ellas me miraron como... Ellos se dan cuenta. Ya Jorgito no va a estar con nosotros. Uno más, otro menos, otro muerto más. No va a cambiar la ausencia del niño. Volví a la habitación. El muchacho estaba ahí con el teléfono. Yo escuché que habló con alguien, no sé con quién, nunca le pregunté. Parecía un conejito asustado con las orejitas paradas. Pues claro, él también debió haber escuchado los reclamos de la familia. Yo le dije, ¿sabe qué, hijo? Cogí dinero, y ya, ¿sabe qué, hijo? Vete, toma para que comas algo, ve al hospital para que te apliquen la inyección de tétano, atiéndete, pero aquí no te puedo quedar, no te puedo tener, vete. El muchacho salió, daba un paso para adelante y miraba, claro, el temor me imagino que era lógico. Pasó un tiempo, el muchacho no vio, pero cuando se da la desmovilización, que les permite el Estado decir a qué municipio quieren llegar, llegaron 47 y entre ellos él. Cuando el pelado encontró conmigo, una espequita aquí, cuando encontró conmigo, la primera palabra que se le ocurrió fue mamá. Hola, mamá. Y a mí esas palabras como que me retumban todavía. Fueron tan duras, pero terminaron de doblegar. Finalmente entendí que lo que hice por ese niño ese día es lo que cualquier mamá quisieran por sus hijos. Para él quedé grabada como mamá.